Vamos a hacer nosotros ahora una consideración sintética de las teorías éticas y metaéticas, ¿no? Es decir, las distintas respuestas que se han dado a lo largo de la historia a preguntas como si existe lo bueno y lo malo, si es algo que depende del objeto o del sujeto que conoce, y de qué depende que algo sea bueno o no. Recordemos que este tema de la existencia de la ética es un tema que a lo largo de la historia ha dado diversas respuestas, pero todos los grandes pensadores de la historia de la humanidad entendieron que hay una ética y que aunque a veces nos resulta difícil entenderla o comprenderla o descubrirla, y podemos discutir sobre algo es ético o no es ético, lo que no debería ser discutido es que hay determinadas formas de comportamiento que no son aquellas que son esperables del ser humano. Es importante también que nosotros desde ya distingamos y tengamos bien apreciada una diferencia fundamental entre la ética y el derecho positivo o la legislación. La ética es el camino que uno sigue hacia su plenificación, es el saber por el cual nos preguntamos qué comportamientos son buenos y qué comportamientos son malos. Por eso, la ética solo es posible en la medida en que uno se la pregunta y busca voluntariamente y libremente el bien. Nadie se hace ético a la fuerza. Nadie se hace ético bajo una amenaza. Nadie es ético si hace algo por temor al castigo. Eso es el derecho. A diferencia de la ética, al derecho se conforma con que cada uno reciba lo que le corresponde, así lo reciba por la amenaza de una pena, por la amenaza de una sanción. Las reglas jurídicas pueden estar establecidas en códigos, en normas, eh, no son las que cada uno descubre y debe seguir voluntariamente, y por eso el derecho se puede imponer a veces también a través de la coacción. La ética no. Nadie se hace generoso, nadie se hace perseverante, nadie se hace paciente a la fuerza, bajo amenaza. Por eso es importante que nosotros tengamos claro cuando abordamos el problema ético de no confundir lo que es la ética en sí misma de lo que son reglas éticas que a lo mejor se imponen en una sociedad o en una profesión o en una empresa. Esas reglas éticas, a la hora de haberlas transformado en un código con sanciones, con procedimientos, deja de ser específicamente ético solamente para adquirir algún ribete jurídico también. ¿Eh? La ética va más allá. La ética a mí me lleva a preguntarme cómo debo obrar con independencia de lo que diga un código o así no habiendo un código. Porque puede ser que el código o la reglamentación de conductas humanas que hacen los seres humanos no sea ético. ¿Eh? Si nos vamos a un país o una nación racista, por ejemplo, es probable que no sean éticas muchas de las reglas que estén establecidas en los códigos de ética. Por eso la ética va más allá, la ética es parte de la filosofía e implica una pregunta profunda, sin perjuicio de lo cual muchos de estos criterios o estos principios éticos se plasman en códigos para tratar de darle algún tipo de refuerzo a través de sanciones y para poder además alentar su conocimiento, su descubrimiento. Pero tengamos claro, de nuevo, que eso no es propiamente la ética. Si yo no obro lo bueno, convencido de que es bueno, y porque sé que es bueno, sino que lo obro porque si no me sancionan, o porque si no me puedo perder un beneficio, entonces no estoy obrando éticamente. Eso como un punto de partida. Después vienen algunas preguntas muy interesantes y muy profundas. ¿Se puede conocer la ética? ¿Podemos saber lo que es bueno y lo que es malo o no podemos saber? ¿Mm? A esta pregunta se abren dos posibles respuestas: escepticismo, optimismo. Algunos al optimismo lo llaman dogmatismo también. Para el escepticismo no podemos saber lo que es bueno o malo. No lo podemos saber. Nunca podemos afirmar que algo sea bueno o algo sea malo porque no se puede saber. Para el optimismo o el dogmatismo, sin perjuicio de que muchas veces algo puede ser difícil de darnos cuenta si es bueno o malo, y algo puede ser como consecuencia de eso objeto de discusiones, sin embargo, es posible advertir, darse cuenta al menos de algunas cuestiones, si son éticas o no lo son, si son buenas o no lo son. A lo largo de la historia, los grandes pensadores de la humanidad han apostado por el optimismo y por eso han escrito libros de ética para tratar de ayudar a las otras personas a ver mejor dónde está lo bueno y dónde no. A veces equivocados, pero así ocurrió con todas las ciencias también. Si vamos a leer escritos de geografía o de física antiguos, seguramente
encontraremos que tenían errores, pero eso no significa que ellos negaran la posibilidad de conocer la geografía o conocer la física. Lo mismo ocurre con la ética, ¿no? La posición escéptica es una posición que es contraria al sentido. Si a nosotros nos viene a plantear a alguien que lo bueno y lo malo no se puede conocer, que no se puede saber qué es bueno o malo, y entonces seguramente nosotros lo podremos enfrentar y contrastar con muchas de sus mismas afirmaciones y estilos de vida, porque nosotros obramos y nos comportamos con la idea de que podemos tener algún grado de verosimilitud y alguna aproximación a lo bueno y lo malo, a lo ético y lo que no es ético. Otra pregunta importante en cuanto a la ética tiene que ver con preguntarse si lo bueno y lo malo depende de lo que estoy valorando, del objeto valorado, o depende del sujeto que valora. Y aquí se enfrenta una posición, realismo-objetivismo, con otra posición, relativismo-subjetivismo. Para el realismo o el objetivismo, lo bueno es bueno porque en el acto que estamos valorando hay algo de bueno. Por eso realismo, en la realidad es bueno. Si nosotros vemos una persona, por ejemplo, que es responsable con su trabajo, en la responsabilidad en su trabajo está la bondad. Y por eso es bueno. Para el relativismo o subjetivismo, lo bueno y lo malo depende de quién valora, sea del sujeto, por eso subjetivismo, sea del pueblo, sea de la cultura, de modo tal de que nada sería bueno o malo por sí, depende de quién lo valora. Y por eso algo mismo podría ser bueno o malo, bueno y malo al mismo tiempo según quién lo valora. ¿Mm? De nuevo, a lo largo de la historia, los grandes pensadores, los grandes eh, desarrolladores y escritores de ética se han volcado por el realismo objetivismo. Han pensado que lo bueno y lo malo no depende de lo que yo diga que es bueno o malo, sino que es bueno o malo en sí mismo. Y yo lo tengo que tratar de descubrir. Y a veces me va a costar descubrirlo, y a veces puedo tener discusiones con otras personas porque es un terreno difícil de afirmar y puede haber razonables diferencias y razonables objeciones. Pero las cosas no son buenas o malas porque yo diga, o porque yo piense, o porque yo valore como bueno o malo. Lo que nosotros pensamos, el criterio que nosotros tenemos, no cambia lo bueno en malo o lo malo en bueno. Simplemente cambia nuestra manera de ver el objeto, pero no la bondad o maldad. Una tercera pregunta vinculada a esta cuestión tiene que ver con cómo se relaciona la ética con el deber. Porque ha habido posiciones éticas que algunos llaman éticas de la obligación o de mínimos, que nos proponen que lo que la ética nos dice es lo que tenemos que hacer para no obrar mal. O sea, nos recuerda las obligaciones que tenemos, los deberes, y punto. Si vos no haces tal cosa, no obras mal. Listo, suficiente. ¿Mm? Entonces uno sería un buen profesional si uno se limita a no hacer lo que está mal. La ética de la virtud o de máximos, en cambio, nos propone que la ética pone delante de nosotros el bien y nos propone realizarlo en la máxima medida posible. Porque no alcanza con no obrar mal, siempre podemos ser mejores. Y en ese camino de ser mejores aparece la idea de la virtud, de ese hábito operativo bueno que hace que cada vez obrar bien nos resulte más sencillo y podemos aspirar a mejores niveles de obrar bien. ¿Mm? Estos son dos enfoques radicales para pensar la ética. O es un catálogo de cosas que están mal y que tenemos que evitar, o en cambio es una llamada a ser cada vez mejores. Y es un camino en ese sentido que no se agota, en donde tenemos lo que está mal, tenemos lo que está bien y a lo cual estamos obligados, pero también tenemos cosas a las cuales no estamos obligados y si las hacemos somos todavía mejores. No sería suficiente en este sentido para el abordaje ético preguntarnos lo que está mal. También nos tendríamos que preguntar, ¿y qué es lo mejor? ¿Cómo yo puedo ser el mejor profesional que estoy llamado a ser? Esto es lo que nos propone ver la ética de la virtud o la ética de máximos. Y después vamos a una pregunta que puede parecer mucho más difícil, mucho más compleja, pero no lo es tanto, que tiene que ver con la pregunta por la naturaleza de la bondad y maldad ética y las teorías éticas. O sea, ¿qué es lo que hace que algo sea bueno o malo? Y acá vamos a hacer un breve recorrido. Tenemos éticas materiales que nos dicen que algo sea bueno o malo depende de la materia del acto, del contenido del acto. Por ejemplo, el realismo clásico nos va a decir
que son buenos los actos que nos llevan a la felicidad. Entendiendo por felicidad no lo que nos gusta, sino lo que nos hace mejores, lo que nos hace más plenos, lo que nos hace alcanzar nuestra finalidad, lo que nos completa, lo que permite que nos apropiemos de los bienes humanos básicos y los busquemos de manera armónica e integral sin destruir ningún bien humano. Eso es lo que nos propone el realismo clásico, cuyos representantes más importantes han sido Aristóteles y Tomás de Aquino. Tenemos el planteo del hedonismo, que nos dice que bueno es lo que nos permite conseguir placer y evitar dolor. Y que ha sido cuestionada esta idea hedonista porque se ha objetado que entonces los otros seres humanos serían objetos para que nosotros obtengamos placer y nada más. Y sería legítimo instrumentalizar o usar a los otros sujetos. El utilitarismo, una teoría que tiene su base en el hedonismo, pero es mucho más desarrollada, para la cual, para saber si algo es bueno o malo, tengo que calcular los beneficios que trae y los perjuicios que trae. Si en este cálculo de beneficios y perjuicios a mí me da que los beneficios superan a los perjuicios, entonces el acto es bueno y hay que hacerlo. Si los perjuicios superan a los beneficios, me da que no. Para el utilitarismo, y este ha sido alguno de los cuestionamientos, no habría ningún acto malo por sí mismo. Para decir que es malo, primero tendría que ver, a ver, bueno, ¿y qué beneficios y qué perjuicios da? Nosotros mismos nos podemos dar cuenta que frente a determinados hechos, el utilitarismo es muy limitado, no puede explicar, porque es como si yo dijera, bueno, a ver, ¿será ético tomar tal decisión empresaria que va a causar directamente la muerte de un centenar de niños? Y alguien tendría que decir, bueno, habría que ver los beneficios y los perjuicios, pero sería sumamente inhumano pensarlo así. El utilitarismo se ha distinguido tradicionalmente el utilitarismo del acto, que nos hace preguntarnos por los beneficios y perjuicios de la conducta que vamos a hacer, del utilitarismo de la regla, que nos hace preguntarnos por los beneficios y perjuicios del principio o la regla que está en la base del acto que vamos a hacer. Después tenemos, como otra de las éticas materiales, la ética de los valores, que nos propone que además de ser, hay valores. Y los valores tendrían una entidad propia porque son exigentes. Los valores requieren ser realizados, demandan ser realizados. Debe haber belleza, debe haber bondad, debe haber justicia, debe haber verdad. No es solo un ente que da lo mismo que esté o no esté. Y Max Scheler, por ejemplo, que es uno de los grandes cultores de esta idea de la teoría de los valores, nos propone que hay una jerarquía de valores en la sociedad donde, por ejemplo, los valores inmateriales, los valores materiales tienen que subordinarse a los espirituales. Y que se respete la recta jerarquía de valores es una exigencia ética fundamental. A veces es complicado determinar qué valores son superiores que otros, o cuál es la correcta jerarquía. Esta es una limitación que tiene esta teoría. Y después tenemos un conjunto de teorías éticas, yo he sintetizado en 5, que podríamos hablar más, que se conocen habitualmente como éticas formales, porque son teorías éticas que resignan la posibilidad de conocer el objeto del acto, la bondad del acto en sí mismo. Y entonces, lo bueno y lo malo dependería que se siga o se cumpla con determinada forma o estructura. Por ejemplo, Manuel Kant, el filósofo prusiano, él planteaba que la ética es seguir el imperativo categórico. Imperativo categórico es obrar el deber por el deber, tratando siempre la humanidad como un fin y nunca como un medio o un instrumento solo en mi interés. Y realizando actos que puedan ser universalizables, o sea, que valgan para todos y no solamente para mí. Si yo estoy haciendo algo, pero lo que estoy haciendo no es algo que podrían hacer todos, que sería legítimo que hagan todos, que sería razonable que puedan hacer todos, entonces es un acto éticamente inaceptable. Eso propone Kant con su idea del imperativo categórico. El deber por el deber, que respeta a la humanidad como un fin y no la usa, no la instrumentaliza, y que se puede universalizar. John Rawls, en cambio, nos propone una ética contractualista o del contrato ideal. Él dice, nosotros tenemos que imaginar que tenemos que hacer las reglas de un contrato, pero todavía no sabemos quién nos va a tocar en ese contrato. No sabemos si nos va a tocar ser empresario, trabajador, ahorrista, jubilado, menor de edad, varón, mujer. Y él dice, las reglas que nosotros colocaríamos en ese contrato son las reglas
de lo que es lo que sería éticamente aceptable. ¿Mm? Pensando en ese contrato ideal, que de esa manera garantiza imparcialidad. Nosotros pensaríamos en reglas que benefician a todos porque todavía no sabemos qué lugar nos va a tocar en el contrato. Siguiendo con este recorrido por las teorías éticas formales, tendríamos que hablar de la ética del discurso. Una ética, una teoría ética muy desarrollada por Jürgen Habermas, que nos propone también una estructura en función de la cual la adecuación a esa estructura nos va a dar como conclusión que determinado acto o conducta es ético o no lo es. Él dice, nos tenemos que imaginar un debate racional donde cada uno de los interesados pueda dar las razones o argumentos de por qué debería hacerse algo. Y en ese marco, aquella conclusión a la cual los interesados, idealmente, teóricamente, después de discutir racionalmente, llegarían, eso es lo aceptable. Entonces, ante determinado problema, tendríamos que imaginar esa discusión. Bueno, supongamos que los ponemos y los sentamos en una mesa a todos los que están implicados con este problema. Y todos pudieran dialogar, podrían ensayar un discurso racional con argumentos. La conclusión que surgiría de esa mesa sería la conclusión de qué es lo ético o no ético. En cuarto lugar, dentro de las éticas formales, dentro de esta simplificación de las teorías éticas, podemos hablar de las éticas de los principios. Esta ética nos plantea que hay tres grandes principios para regir la ética, para pensar la ética. El principio de autonomía, que hay que respetar el consentimiento de cada persona y lo que cada persona elige. El principio de beneficencia, que hay que buscar lo que es bueno para la persona y no lo malo, no maleficencia. Y el principio de justicia, que los bienes hay que distribuirlos equitativamente. Y cuando tenemos un problema ético, tenemos que ver cómo juegan y cómo están presentes estos principios. Sin duda es bastante limitada este aporte ético, esta teoría ética, porque muchas veces eh, llegan a conclusiones contradictorias un principio con otro, por lo cual no lo podemos saber exactamente. Y mencionemos en último lugar, porque en la ética de los negocios, en la ética económica, en la ética de las empresas, a veces está presente, la llamada ética de los stakeholders. Stakeholders vendrían a ser aquellos que tienen un interés en juego en el caso que tenemos, en el asunto que tenemos. Entonces sería bueno aquella respuesta, aquella solución ética que toma en cuenta el interés de todos, que toma en cuenta lo que repercute en todos los que están comprometidos y no solo los accionistas. O sea, no solo los que obtienen ganancia, que serían los shareholders. Esta ética de los stakeholders, en ese sentido, nos invita a levantar la mirada y no pensar solo en el interés de los dueños, de los que obtienen ganancias, sino de todos aquellos que de alguna manera están implicados en la actividad económica. Está muy emparentada, en realidad todas, pero esta particularmente, con la llamada responsabilidad social empresaria. Es pensar todo de lo cual somos responsables cuando llevamos adelante una actividad económica y todas las repercusiones que pueden tener. Antonella.